Bien, jóvenes, pues vamos a comenzar con nuestra clase. Antes de comenzar, les pregunto, ¿alguien de ustedes está compartiendo el dispositivo con el que están tomando la clase? Es decir, ¿están compartiendo computadora, celular, tablet, lo que sea? Uriel y Juan Manuel. Uri, perdón. Y Juan Manuel. Sí, Ok. ¿Alguien más? Ok. Bien, jóvenes. Disculpen. Por otro lado, les comento, pues sigo un poco enferma, entonces espero que no nos impida tener la clase como la solemos tener, pero puede que sea un poquito más lenta o que la terminemos un poquito antes, porque dependiendo de cómo me vaya sintiendo, ¿sale? Pero bueno, les recuerdo, se está grabando la clase para que los que tengan dificultades con la conexión o no puedan entrar, pues ya la puedan ver. Pero bueno, lamentablemente pues no van a poder tener su participación, ¿no? Ok. Y por eso las preguntas que se hagan van a ser a través del chat para que ustedes sean capaces de responder las preguntas. Ok. A ver. Bien. ¿Quién me quiere decir qué es lo que vimos la última clase? ¿Qué estuvimos viendo? Ok. Gerardo nos dice que las diferencias entre plantas, vegetales, hongos, algas, arbustos, árboles, hierbas, vegetación, vegetales, heterótrofas, autótrofas, y se quedó pendiente ver los tipos de bosque. Ok. Gerardo, ¿verdad? Lizeth nos dice diferencia entre árboles, arbustos y árboles. Gracias, Lizeth. Y Xochitl diferencia entre árboles, arbustos y hierbas. Ok. Bien, jóvenes. Hasta el momento, ¿hay alguna duda acerca de ello? Vamos a comprobar qué tal se adquirieron los conceptos en esa ocasión. A ver, vamos a ir por la lista de quienes están aquí en la clase. La Brenda dice tipo de vegetación, diferencia entre plantas, arbustos y hierbas. Ok. Gracias, Brenda. Ok. A ver, Lideriana y Janet. Por favor, díganme cuál es el concepto de autótrofo un momentito. Luego, a ver, permítanme, anoto a sus compañeros. Carla,
Reina. Ok, rápidamente les pregunto, Carla, Reina, ¿ustedes están compartiendo el dispositivo para tomar la clase? Es decir, ¿están compartiendo computadora o o celular o lo que sea con lo que estén tomando la clase con alguien más ahorita? No, profesora. Ok, ninguna, ¿verdad? No, maestra, yo no. Ok, gracias, jóvenes. Bien. Ok. Ok, ok, gracias. Entonces, Juana y Uriel, ¿es lo mismo una planta que un vegetal? Juan Manuel y Carla, ¿es lo mismo que un alga? Perdón, ¿es lo mismo un alga y un vegetal? Ajá. Y Reina y Gerardo, ¿los hongos son vegetales? Ujú. Y bueno, en cuanto a la pregunta de cuál es el concepto de autótrofo, ya nos dice que es que elabora su propia materia orgánica a partir de sus sustancias inorgánicas, perfecto, y Lideriana que elabora su propia materia orgánica. Muy bien, gracias. Ah, y también había dicho que lo que vimos fue diferencia entre plantas y árboles. Bueno, más o menos. Ok. Entonces, pues los leo, los escucho.
Jóvenes, si están escribiendo, por favor alcen la mano para saber si están contestando la pregunta. Ok, gracias Reina. Ok, Gerardo. Ok, Carla, gracias. Lisette nos dice: un autótrofo obtiene la energía a partir de sustancias inorgánicas como las plantas, las algas o las cianobacterias. Ok, gracias Lisette. Ok, a ver, Reino dice: los hongos pertenecen a otro reino aunque comparten características. Carla nos dice: un alga es un organismo unicelular que pertenece al reino cromatista y un vegetal es un organismo pluricelular fotosintético. No son lo mismo. Ok. Bien, vamos primero con la pregunta de ¿los hongos son vegetales? Bueno, Carla sí respondió. Ok. Bien, es necesario que aclaremos esta parte, jóvenes. Un momentito. Ok. A ver, permítanme. Mm. Mm. Permítanme un segundo más. Ajá. Ok, a ver. Me dicen por favor cuando puedan ver la pantalla compartida. Ya se ve, maestra. Gracias. Bien, entonces, regresemos a esta parte. Que hay unas diferencias en cuanto a las plantas, los vegetales, los hongos, etc. Bien, primero recordemos que, tenemos la materia, ¿no? La materia en el universo. Y esta materia puede estar viva o no. Si esta materia no está viva, bueno, es otra cosa. Si sí está viva, es porque es a base de por lo menos una célula. Estas células las podemos dividir en procariontes y eucariontes. Las procariontes son estas que tienen material genético disperso, el núcleo no está pegado a la membrana, son más pequeñas.
Y las eucariontes tienen un material genético encapsulado, su ADN está encapsulado, el núcleo está pegado a la membrana celular y son más grandes. Ok, aquí tenemos de los seres vivos, bueno, materia viva, y pues qué tipos de células hay. Ok, bien, de estas células podemos clasificarlas de varias formas. Una de ellas es por el tipo de alimentación que tienen. Si ingieren materia orgánica y la transforman, inorgánica y la transforman a orgánica, o ingieren materia orgánica a fuerzas y la transforman a otro tipo de materia orgánica. Otro tipo de materia. Entonces, los autótrofos son los que pueden usar la inorgánica y convertirla en orgánica. Los heterótrofos necesitan a fuerzas materia orgánica. Ok. Aquí, de los de materia orgánica, están los que usan la energía de la luz y los que usan la energía química. Los que usan la energía de la luz lumínica son las plantas y las algas. Cada uno está en una clasificación diferente. Recordemos que las plantas y las algas no son la misma clasificación. Sí son autótrofos, tienen esta característica, pero no son lo mismo. Entonces, aquí las plantas tienen una diferenciación en el tejido y las algas no tienen una diferenciación en el tejido. Las algas pueden ser unicelulares, microscópicas, microalgas, o ser como las algas que vemos en el agua. Y además, pues bueno, las plantas son terrestres y las algas son acuáticas, pero no son lo mismo. Y bueno, las que usan la energía química son las cianobacterias. Ok, en el lado de la materia orgánica, que tienen que consumir a fuerzas materia orgánica, tenemos, por ejemplo, es decir, a los heterótrofos, tenemos, por ejemplo, a los animales y a los hongos. Bien. Ahora, esa es una clasificación por lo que comen. Otra cosa es, si un organismo se puede mover o no por sí mismo. Si tienen motricidad, son sésiles. Los que tienen motricidad pueden moverse de un punto A un punto B. Es decir, puede que sí, bueno, de un punto A un punto B. Los que son sésiles, no pueden moverse de un punto A un punto B. Sí pueden hacer movimientos sobre su propio eje, cerrarse, etc. Pero no pueden moverse de un punto A un punto B sin ayuda del ambiente, ya sea otro ser vivo, el viento, etc. Estos que no pueden moverse de un punto A un punto B se les llama vegetales. Aquellos que no tienen motricidad, no tienen la capacidad de moverse por sí mismos. Entonces, la motricidad, el ser un vegetal no es una clasificación, no es un tipo de ser vivo como tal, es una característica que tienen los seres vivos. Entonces, los vegetales, todas las plantas son vegetales, todas las algas son vegetales, todos los hongos son vegetales. ¿Por qué? Porque no tienen motricidad. Pero no todos los vegetales son plantas, no todos los vegetales son algas y no todos los vegetales son hongos. Recordemos, el ser vegetal es una característica y el ser planta, alga u hongo es una clasificación de los seres vivos que tienen más de una característica en común. Entonces, para que quede un poquito más claro, y continuemos, ¿vale? Para que podamos resolver esta duda. Sigo viendo que hay algunos que pues, todavía tienen un poquito de confusión, pero está bien. Antes hace mucho, el reino era el reino vegetal, el reino animal y el reino de las bacterias. Pero con estudios genéticos que se les han hecho y viendo más características, entre otras cosas, se ha descubierto que no son así las clasificaciones. Los vegetales se dividen en hongos, algas y plantas. Entonces ya no existe el reino vegetal. El reino vegetal ahora es el reino plantae, el reino fungi y las algas entran en otra clasificación. Entonces, bueno.
sí tienen cosas parecidas, pero genéticamente no son tan parecidos. Entonces, los hongos sí son vegetales. Las plantas también y las algas también lo son. Pero no es lo mismo una alga y una alga y una planta, perdón, o un hongo y una alga, o un hongo y una planta. Ok. Bien, jóvenes. Más o menos, ¿pudimos aclarar un poco? Ok. Ok, escribieron más. Uriel, una planta, se considera un vegetal. Sin embargo, no todos los vegetales podrían considerarse planta. Gracias. A ver, ahí. Okay. Bien. Ahora, ¿quiénes faltan? Ok. América y Adai. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, perdón, entre un arbusto y un árbol. ¿Cuál es la principal diferencia? Y Laura y Germán. Adelante, ¿quién iba a hablar? Adelante, Adai. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. El árbol solo tiene un tronco, maestra, y son altos. Los arbustos tienen varios troncos y sus ramas suelen estar muy cerca del suelo. Ok, muchas gracias, Adai. Perfecto. Ok, también, bueno, la pregunta también es para América. Y Laura y Germán, ¿cuál es la diferencia entre un árbol y una hierba? Ok, a ver, Lideriana nos dice que los árboles son altos y las hierbas son pequeños, no tienen tronco.
Nuevamente, jóvenes, si están escribiendo, por favor, alcen la mano para que sepa que van a contestar. Ok, adelante, Juana. Gracias. Ok. Adelante, Janet, también. Ok, Janet dice, los árboles tienen un solo tronco y son altos. Gracias, Janet. América, el árbol tiene un solo tronco de gran altura. Los arbustos tienen varios troncos y se encuentran muy cerca del suelo. Gracias, América. Y Juana Luisa dice, árboles tienen un solo tronco y son altos. Arbustos tienen varios troncos, sus ramas salen muy cerca del suelo. Hierba no tiene madera dura y son de poca altura. Gracias, Juana. Está Juana. Janet, y las hierbas no tienen madera dura y son de poca altura. Ok. Bien. ¿Alguien más? Si hay alguien más, alcen la mano, si no, continuamos, ¿sale? Ok, bueno. Laura se diferencian por la altura. Más o menos. Ok, vamos a regresar a esta parte. Aquí. Bien, estábamos viendo en aquella ocasión lo de árbol, arbusto, árbol, arbusto y hierba. Bien, el árbol tiene que tener, bueno, a ver, no, eso no es. A ver, permítanme un momentitito. Ok. Ok. Bien. Entonces, recordemos que tenemos a la vegetación, todos estos organismos que son sésiles, es más, animales pueden ser parte de la vegetación, porque hay algunos animales que en algún punto de su vida son sésiles, como los corales. Entonces, siempre que sean sésiles, es vegetación. Ok. Bien. Entonces, la vegetación está formada por vegetales. Estos pueden ser heterótrofos, que consuman materia orgánica, o autótrofos, que consumen materia inorgánica. Los heterótrofos son los hongos y algunos animales, pero no los vamos a poner aquí. Y los autótrofos son las algas y las plantas. Ahora, las plantas, recordemos, las podemos dividir por diferentes características, ¿no? Una de ellas es si son leñosas o no leñosas. Las leñosas son aquellas que tienen cierta firmeza y van a crecer como por capas. Es decir, si vemos un árbol,
un arbusto, vemos que van creciendo por anillos. Mientras que las hierbas son más tiernas y ellas crecen hacia arriba o hacia los lados, pero no crecen hacia afuera. Ok, entonces esa es la primera cosa. Puede haber hierba, bueno, ok. Y de las leñosas, tenemos a los árboles y a los arbustos. ¿Cuál es la diferencia principal entre ellos? Que los árboles, bueno, en este caso, lo que vamos a ver ahora, hay muchas otras formas de diferenciarlos, pero esto es bastante autoritario. Es como decir, no sé, voy a clasificar mi comida entre la que sabe dulce, la que sabe salada, medio salada. Esto es un poquito más arbitrario, pero nos va a servir para conocer la clasificación de los tipos de vegetación. Ok, bien, entonces los árboles son aquellos que tienen más de 1 metro o de 1 metro en adelante del tronco pelón, de fuste. Es decir, si tiene este metro y todavía no tiene ninguna rama, si tiene más, pues también, pero por lo menos que tenga 1 metro. Si tiene ese metro, entonces se le considera un árbol. No tiene ese metro. Si las ramas empiezan a los 50 centímetros o antes o un poquito después, pero antes del metro, entonces se le va a considerar un arbusto. Más que nada eso. Ahora, aquí podríamos tener arbustos de 2 metros y un árbol de 1,5 metros. Y sí puede pasar. Este primer metro puede ser de puro tronco y el otro medio metro de las hojas. Y aquí puede ser 50 centímetros de arbusto y 1.5 metros de ya ramificaciones. Eso es lo que va a diferenciar a nuestros árboles y arbustos. Y lo que va a diferenciar a nuestras hierbas de árboles y arbustos es si son leñosas o no leñosas. Lo mismo, puede haber hierbas de 1 metro o 1.5 metros. Hay lugares en donde es demasiado alta la hierba. Pero va a ser tierna y va a seguir siendo una hierba y no un arbusto. Porque no va a tener esta parte leñosa. Puede haber arbustos e incluso a veces árboles más cortos que una hierba, pero la hierba simplemente no va a ser leñosa y entonces va a ser una hierba. Ahora, ¿puede una misma especie, ser cualquiera de los 3 tipos? Sí. Bueno, entre hierba y árbol y arbusto, pues eso es diferente, pero ¿puede una misma especie ser un árbol y un arbusto dependiendo de cómo crezca? Sí puede ser. Dependiendo de las características que le dé el ambiente a este árbol o este arbusto, esta planta leñosa, y si el árbol o el arbusto si la planta necesita empezar a sacar ramas desde antes del metro, pues le vamos a decir que es un arbusto. Pero si las empieza a sacar después del metro, vamos a decir que es un árbol. Entonces, no importa exactamente las especies. Claro, hay especies que no pueden ser árboles, especies que no pueden ser solo arbustos, especies que no pueden ser hierbas, etc. Pero, en general, pues así va a ser. Ok, entonces, así vamos a tener la clasificación. Ahora, en cuanto a la clasificación de las... a ver, permítanme. La clasificación de los tipos de vegetación va a ser dependiendo primero, y vamos a pasar a esto. Veamos primero que pues el clima tiene que ver con la vegetación, ¿no? Ok, ahora, la vegetación va a depender primero de qué es lo que hay mayormente, el tipo de vegetal que hay mayormente, si es árbol, arbusto o hierba. Entonces,
En un bosque lo que va a predominar son los árboles. En un matorral lo que va a predominar son los arbustos y en un pastizal lo que van a predominar son las hierbas. Puede que en el bosque obviamente sí haya hierbas y sí haya arbustos, pero lo que va a haber más son los árboles. En el matorral puede que también haya uno que otro árbol, que haya una que otra hierba, pero lo que hay más son los matorrales. Perdón, los arbustos. Y en el pastizal, lo mismo. Puede haber uno que otro árbol, uno que otro arbusto, pero lo que va a haber más son las hierbas. Eso es lo que nos va a diferenciar el tipo de vegetación en primer lugar, según Randowski. Entonces, en este caso, estos bosques, todos tienen árboles, lo predominante son los árboles. En el bosque tropical perennifolio, subperennifolio, caducifolio, el bosque espinoso, el bosque de coníferas y quercus, el bosque mesófilo de montaña. Ahora, lo que va a predominar con arbustos va a ser el matorral xerófilo y en donde van a predominar las hierbas es en el pastizal. Bien, claro, siempre hay subdivisiones, pero bueno. Ok. El segundo punto para clasificar la vegetación en México, recordemos que esta es la clasificación, bueno, en América por Randowski. ¿Por qué se hizo? Porque las primeras clasificaciones donde dividían bosque, selva, playa, etcétera, se basaban mucho en el tipo de vegetación que había en Europa, en África, en Asia, ¿no? Más que nada en Europa. Era muy eurocentrista y ahí no tenían este tipo de cambios, de diferencias, no tenían este tipo de diversidad como aquí en América, por lo que pues no, las clasificaciones que ellos trajeron no bastaban para el tipo de vegetación que nosotros tenemos en México, por ejemplo. Permítanme un segundo, jóvenes, ya regreso, un momentito. Ya, gracias por su paciencia, jóvenes, disculpen la tardanza. Entonces, ok, entonces es la primera parte para la clasificación de los seres vivos, de los tipos de vegetación, según Randowski. Bien. Después siguen otras características. Por ejemplo, el bosque espinoso, pues bueno, tiene árboles con bastantes espinas. Ahorita vamos a ver cómo se ve. El matorral xerófilo, bueno, vamos a ver ahorita de qué trata. Las coníferas y quercus, bueno, se trata de más que nada donde hay la mayoría de los árboles son coníferas y quercus. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y el mesófilo de montaña, bueno, es el bosque también conocido como bosque de niebla. Bueno, en cuanto a la vegetación acuática y subacuática, pues bueno, es la que está más cerca de lugares con bastante agua, ¿no? Lagos, y más que nada el mar. Bien, en cuanto al bosque tropical, perennifolio, subperennifolio y caducifolio, la siguiente característica entonces es el tipo de clima. Primero, cuál es la vegetación predominante, árbol, arbusto o hierba, y luego cuál es el tipo de clima que tiene. Aquí veíamos que, pues bueno, es de niebla, y estos son tropicales. ¿Qué quiere decir que sea un clima tropical? ¿Qué características? ¿Cuáles son las dos características? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuáles son las dos características principales del clima tropical? ¿Cuáles son las dos características principales de un clima tropical? Que hace mucho calor. Ok,
Uno de ellos es el calor. ¿Y cuál es el otro? Que son bastante húmedos. Exactamente. A ver, alguien alzó la mano. Adelante, Juana. ¿Está hablando, por cierto, Uriel o Juan Manuel? Los dos. Pero ¿de quién es la voz, chicos? Uriel. Uri. Ok, de acuerdo. Gracias. Ok. Nos dice Reina, podría ser el calor. ¿Quién se unió? A ver, permítame. Jesús Enrique Villanueva. Ok. Reina dice que el calor. Ok. Germán, la humedad. Janet, su humedad. Aquí está Janet, aquí está. Carla, calor y humedad. Gracias, Carla. Y Adai, lluvia. Muy bien. Ok. Juana había levantado la mano. ¿Va a escribirlo? Bueno, le esperamos un momentito para que escriba. Bueno, mientras su compañera contesta, entonces fíjense bien, aquí no dice nada de desierto, no dice nada de selva, y aún así sabemos que aquí están los grandes desiertos, y aquí también, pero estos desiertos están hechos más que nada por vegetación de matorral xerófilo, es decir, plantas que no llegan, no tienen más de 1 metro de tronco, que son leñosos. También pues no vemos ninguna selva, pero sí vemos que tenemos el bosque tropical perennifolio, aquí, el caducifolio acá, y el subperennifolio que podría ser una transición entre estos dos. Y si nos damos cuenta, y bueno, recordamos, esta es una parte bastante a grandes rasgos de los tipos de vegetación. Si nos metemos más en más especificaciones, pues bueno, no se ve así, se ve mucho más fragmentado, ¿no? Con un mosaico más diverso, porque pues bueno, de un lugar a otro, como veíamos en nuestra presentación de México es un país megadiverso, cambiamos muy rápido de un ecosistema a otro, de un tipo de vegetación a otro. Juana nos dice, tropical son regiones de temperaturas que superan los 18 grados Celsius casi todo el año. Gracias, Juana. Entonces, como dicen ustedes, lo que hace tropical a algo es el calor y la humedad. Y por la humedad, por consiguiente, si hay mucha humedad es porque llueve bastante.
Ok, voy a tratar de hablar un poco más pausado, un segundito. Y voy a acercarme más la computadora. Pueden tratar de salir y volver a entrar a la llamada también. Puede que sea su internet. Y de todos modos les recuerdo que está grabando la clase para las partes que no puedan escuchar bien. Ok. Bien. Entonces, en donde hay mucha humedad es porque llueve bastante. Ahora, tenemos... Ya sabemos que aquí lo que predomina son los árboles, que el clima es bastante caliente y húmedo, llueve bastante. Y ahora, bueno, bastante húmedo, bastante cálido. ¿Y qué sigue? Lo perennifolio, subperennifolio y caducifolio. Ok. Esto, pues bueno, folio es del follaje. El follaje de las hojas, perdón, el follaje de las plantas, las hojas de las plantas, habla de qué es lo que pasa con la mayoría de estas plantas, de las hojas de estas plantas. El perennifolio es donde la mayor parte de las plantas van a mantener sus hojas todo el año, casi todos. Los y el caducifolio van a ser aquellos que en alguna parte del año, en la época más seca, no más fría, no más lluviosa, sino la más seca, es cuando van a perder la mayoría de las plantas su follaje, sus hojas. Y el subperennifolio son aquellas que sí, varias se mantienen, pero también ya entran varias que sí se les caen. Entonces es como lo intermedio entre perennifolio y caducifolio. Ok. Bien, entonces vemos aquí varias imágenes de nuestros tipos de vegetación según Randowski. Vemos aquí el bosque tropical, que parece una selva, perennifolio, perdón. El bosque tropical subcaducifolio, que parece ya una selva baja. El bosque tropical caducifolio, bueno, está muy pixeleado, pero lo vemos café, ¿no? Que podría ser una selva seca. El bosque espinoso, vemos muchas plantas con espinas y arbustos, pero también vemos bastantes árboles porque tienen que tener por lo menos 1 metro de altura. El fuste. Pastizal, pues vemos la mayor parte de pastos. Matorral xerófilo, bueno, aquí vemos que es bastante seco porque hay cactus. Y vemos que hay varios arbustos. El bosque de Quercus, donde lo que predominan son este tipo de árbol del género Quercus. Los bosques de coníferas, donde lo que predominan son los árboles que son coníferas, aquellos árboles que al momento de reproducirse lo hacen por medio de piñas. Por ejemplo, los pinos son coníferas, porque se reproducen por medio de piñas, de conitos. El bosque mesófilo de montaña, bueno, aquí no tiene la niebla, pero vemos que es bastante húmedo, solo que este es más frío. La vegetación acuática, pues bueno, la que se encuentra en el agua, o más cerca del agua, y otros tipos de vegetación. Es lo que vamos a ver ahorita. Bien, vamos a empezar con el bosque tropical perennifolio entonces. Vemos aquí, ya hasta nos da calor, ¿no? Al ver esto. Mucha agua, mucha humedad y muchas plantas. Ok, ¿de qué se caracteriza esto? Bueno, primero, como es un bosque, tiene árboles. Y estos árboles, ¿cómo son? Son bastante altos, de más de 25 metros de altura, y hay algunos que llegan hasta los 60 metros. Aquí hay una gran cantidad de bejucos y plantas epífitas. Las epífitas son aquellas plantas que van a crecer encima de otras, de otra superficie, no en el suelo, sino de la superficie. Como estas piñitas que vemos en el bosque. A ver, vamos a ponerles un ejemplo.
Ujú. Todas estas que vemos que crecen encima de los árboles, a veces también de rocas, etcétera, pero no exactamente en el suelo, son las epífitas. Vemos aquí estas piñas, son un familiar muy cercano de las piñas que comemos. También las orquídeas son epífitas, hay helechos que son epífitas, los helechos son bueno, aquí vemos una gran cantidad de epífitas de muchos diversos formas y tamaños. ¿Dónde están? Aquí vemos helechos, estos helechos que están creciendo encima de este tronco. A ver, también esto que le llaman pastle o ¿cómo se llama el musgo y el heno. Pastle o heno, dependiendo de dónde lo conozcamos. Esto también es una epífita. Y bueno, podríamos creer que son plantas parásitas, pero no lo son. Si fueran plantas parásitas, le quitarían, pero estarían perjudicando al árbol o a la planta donde están creciendo, pero no es así. Simplemente los usan de base, pero no les quitan nutrientes, no les quitan nada. Simplemente ahí los usan de base. Ok. Para los bejucos, bueno, tenemos estos, que son las lianas, conocidos también como lianas. Entonces, o las plantas trepadoras. Entonces, aquí nuestro bosque tropical perennifolio va a tener muchos, aparte de los árboles altos que va a tener, muchas de las plantas van a crecer encima de estos árboles, de muchas superficies. Entonces, el ambiente va a estar cargado de muchas plantas, mucha vegetación. Y esto hace que tenga una vegetación muy densa, como les comentaba. La totalidad de la mayoría de los árboles, es decir, más del 75%, son verdes todo el año. Por eso es perennifolio, porque solamente el 25% o menos va a tirar sus hojas en la época más seca o en la época de cuando florean. Pero la mayoría van a tener sus hojas todo el año. Por eso van a ser perennifolias. Este tipo de vegetación se asocia con rocas calizas, suelos ricos de materia orgánica y pHs ácidos. El suelo aquí se drena bastante rápido, es decir, llega el agua y se va hacia abajo. Y los suelos son someros, es decir, no son muy profundos. Se desarrollan mucho mejor en terrenos planos o un poquito ondulados, pero pues no tan escarpados, ¿no? Tienen suelos aluviales profundos y bien drenados. Y la altitud a la que se encuentra, de metros sobre el nivel del mar, es de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, son lugares donde no es demasiado alto a comparación del nivel del mar. Frecuentemente suele ser entre 500 y 600. El clima que se desarrolla más aquí, y van a tener una tarea sobre climas, vamos a ver cuál es el AM, la mayor parte, pero también AF, CW y AW. Esto lo vamos a ver con una investigación suya. Y la temperatura media anual suele ser mayor a 20 grados Celsius. Claro, a veces va a bajar y a veces va a subir más, pero la mayor parte va a ser por lo menos de 20 o más. Y la precipitación media anual, por eso es PMA, va de 1500 a 3000 milímetros. Es decir, son más o menos 1.5 a 3 metros los de agua que llueven al año. Muchísima agua. Por eso es que, pues bueno, en su mayor parte, estos lugares se mantienen con tantas plantas y las plantas no tienen la necesidad de tirar su follaje. ¿Por qué? Porque tienen suficientes nutrientes y suficiente agua como para que tengan que sacrificar sus hojas. Y eso, bueno, ya es a nivel genético y evolutivo de ellos. Y bueno, aquí hay de 0 a 3 meses secos. Es decir, puede que ningún mes llueva menos o no llueva, pero también pueden ser hasta 3 meses. Y bueno,
¿Dónde se distribuye en México? Más adelante vamos a ver en dónde más o menos se distribuye en Oaxaca, pero en México es en la región de la Huasteca, al sureste de San Luis Potosí, al norte de Hidalgo, Veracruz hasta Campeche y Quintana Roo. Abarca porciones de Oaxaca, Chiapas y gran parte de Tabasco. Entonces, como vemos aquí en nuestro mapa, el bosque tropical perennifolio tiene parte de Oaxaca, en parte de Oaxaca, y bueno, son estos, ¿no? Perdón. Vamos a borrar aquí. Suele ser esta parte, ¿no? Pero bueno, este es bastante general, ¿no? Ok. Exactamente, gracias Carla, no había visto su comentario. Sí, pueden ser como el pastle o las orquídeas. Las epífitas. Ok. Bien, luego tenemos el siguiente, que es el bosque tropical subcaducifolio. Si nos damos cuenta, aquí está verde todas las imágenes. Y aquí ya empezamos a ver algunos colores, si bien algunos verdes, también algunos tonos en naranja y amarillo. Y vemos que ya los árboles tienen un poquito más de espinas y no vemos que haya tantas plantas creciendo encima de otras. Sí hay, de que hay, pero no hay tantas como en el bosque tropical perennifolio. ¿Por qué? Pues porque no hay tanta humedad. Perdón, sí, en este subcaducifolio. ¿Cuál es la altura de los árboles dominantes aquí? Es de 15 a 40 metros. Vemos que aquí cambia. Estos son de 25 a 60 y aquí de 15 a 40. Es decir, lo mínimo son unos 20 metros de diferencia, perdón, unos 10 metros de diferencia, y lo máximo son unos 20 metros de diferencia. Aunque la mayoría van entre 20 y 30 metros. Siguen siendo árboles bastante altos, pero ya no como en el caso del bosque tropical perennifolio. Aquí del 25 al 50% de los árboles pierden sus hojas en la época seca. Aquí dice que más del 75 no pierde las hojas, es decir, menos del 25. Entonces, cuando son del 25 al 50, los árboles que pierden sus hojas en la época seca, ya se le va a llamar un bosque tropical subcaducifolio. Comúnmente va a desarrollarse en suelos de piedra caliza, medianamente profundos. Los otros, recordemos, son más más o menos más superficiales, y aquí ya son un poquito más profundos. Suelen ser arcillosos, rojos o negros, tienen bastante materia orgánica también y tienen un drenaje rápido también. La altitud a la que se suelen encontrar es de 0 a 1300. La otra es de 0 a 1000 y aquí llegan a estar en unos 300 metros más. La temperatura media anual suele ser igual, mayor a 20 grados Celsius, y la precipitación media anual va de 1000 a 1600. La otra era de 1500 a 3000, entonces el mínimo se pasó a 2/3 y el máximo se pasó a casi la mitad. Nos damos cuenta que la cantidad de lluvia que llega aquí es bastante, cambia significativamente el tipo de vegetación que va a haber. Y comúnmente suele ser mayor de 1600. Y hay de 3 a 6 meses secos. Aquí sí va a haber meses secos. Y aquí el mínimo de los meses secos que hay acá es el máximo de meses secos que hay en el bosque tropical perennifolio. ¿En dónde lo encontramos? Bueno, en manchones discontinuos desde el centro de Sinaloa hasta Chiapas, además de formar una franja angosta que abarca parte de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. También se presenta en Veracruz y Tamaulipas. Entonces aquí vemos nuestro bosque tropical subperennifolio en este mapa. Vemos algunos lugares, algunos manchones. Les recuerdo, este es un mapa bastante general. Aquí otro. Aquí otro. Ok.
Bien. Y el siguiente es el bosque tropical caducifolio. Nos damos cuenta que aquí es mucho más seco, ya lo vemos mucho más café. Es una diferencia bastante abismal, no tanto con el bosque tropical subcaducifolio, pero sí con el tropical perennifolio. Bien, aquí los árboles van a ir de 15 metros de altura o menos, y la mayoría son de 2 a 8 metros. Es decir, el mínimo del subcaducifolio es el máximo del caducifolio. Y la mayoría son de 2 a 8 metros. Aquí, entre el 25 y el 50% de los árboles pierden las hojas también en la época de secas. Entonces, lo mismo que aquí en el subcaducifolio. Pero en las zonas más secas es común la presencia de cactáceas columnares y candelabreiformes, es decir, los cactus que pues, son como una columna y los que parecen candelabros, así como de rosetófilos. Son estas plantas que tienen muchas espinas. A ver, vamos a ver si lo tenemos por acá. No. Ok. Cactus columnares. Pues son estos que vemos luego. Los candelabreiformes son estos. Estos en forma de candelabro. Si han visto esta película de La Bella y la Bestia, pues ese será el candelabro, pues igual. Estos cactus tienen esta forma. Y los rosetófilos. Son estos que tienen forma de roseta, que tienen como varias espinas. Es el tronquito y luego tiene muchas espinas. Que tiene como pelos aventados. O el tronco es pequeño, pero pues lo mismo. Tienen varias hojitas afiladas hacia varios extremos, hacia afuera, ¿no? Ok. Entonces, aquí en el bosque tropical caducifolio, si bien hay varios árboles que pierden muchas hojas, también hay varias cactáceas columnares, candelabreiformes y rosetófilos. Estos se encuentran en lomeríos y laderas, en lugares más escarpados, y en suelos humeros y pedregosos. Entonces, aquí la diferencia para las plantas es, por un lado, pues sí, la altura de los árboles. Aquí empieza a haber cactáceas. Se encuentra en lugares más escarpados. Y aquí el suelo es bastante superficial, a diferencia del subcaducifolio. En el perennifolio también el suelo suele ser bastante superficial, pero aquí llueve mucho más. Entonces da otras características. Y bueno, aquí también son pedregosos, aunque a veces también pueden ser profundos, como acá. Bueno, aquí son más medios, ¿no? Aquí la altitud de las que se suelen encontrar también va de 0, pero aquí ya llegan a los 1900 metros sobre el nivel del mar. Pero en común comúnmente suelen estar entre los 1500, pero debajo de los 1500 y en promedio son 500 metros sobre el nivel del mar. No son lugares tan altos. Aquí la temperatura media anual va de 22 a 24 grados Celsius, es decir, es bastante cálido, aunque no tanto. ¿Por qué? Porque es una temperatura media anual, es decir, hacen el promedio. A veces hace mucho más frío y a veces hace mucho más calor. La precipitación media anual va de los 600 a los 1200 milímetros. Nos damos cuenta aquí que ya es bastante diferente. Si aquí va de los 1000 a los 1600, aquí va de 600 a 1200. Y no se diga en el perennifolio. Entonces ya vimos que en el la diferencia también entre el subcaducifolio y el caducifolio es que aquí llueve mucho menos. Es decir,
casi el máximo de lluvia en el caducifolio es casi el mínimo del perennifolio. Y aquí los meses más secos son de 5 a 8 meses. Ya es mucho más. Es decir, es el doble casi, de la mayor cantidad de meses secos en el perennifolio. Y en México se localiza en la vertiente del Pacífico, cubre grandes extensiones casi continuas desde el sur de Sonora y sureste de Chihuahua hasta Chiapas. Y también en la parte baja de California Sur. Por la parte del Golfo existen 3 franjas aisladas, una en Tamaulipas, otra en San Luis Potosí y norte de Veracruz, otra en el centro de Veracruz y otras más en Yucatán y Campeche. Entonces, si lo vemos aquí, vamos a ver otro color. Y tenemos el bosque tropical caducifolio. Y es este, ¿no? Todo por acá. Tenemos algunos manchones aquí, acá y aquí. Y acá. Ok. Bien, jóvenes. Me parece que vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase vamos a ver el bosque espinoso, matorral xerófilo, pastizal, bosque de quercus y bosque de coníferas, el de mesófilo de montaña y la vegetación acuática y subacuática. Y vamos a empezar a ver vegetación de Oaxaca. Ok. ¿Hay alguna duda, comentario hasta el momento? No muestra ninguna. Ok. No sé si ya les comentó el maestro Gustavo que con él van a ver esto de tipos de suelos, tipos de roca, etcétera. Entonces, para que pues lo tengan en cuenta, se lo van a ver con él. Y pues bueno, espero que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima clase. Les recuerdo que la clase se estuvo grabando, entonces para los que no pudieron escuchar muy bien, pues se va a subir la clase, ¿sale? Gracias a ustedes.